Buenas a todos, hoy traigo el repaso de la fecha 3 de esta fase de grupos del Mundial 2026, donde ya se definió quién quedó primero, quién quedó segundo, quiénes clasificaron como los 8 mejores terceros y quién quedó eliminado, que bueno, uno de ellos es Uruguay y creo yo que la mayor decepción de esta fase de grupos, pero que después ya voy a estar comentando más en profundidad. A su vez también con este video voy a traer la predicción de los 16 avos, donde en media hora ya arrancan con Sudáfrica, Canadá. Van a ver que no lo estoy grabando a la par, porque si no diría al lado de Sudáfrica creo que en vivo, o no sé bien por dónde aparecería, pero está por comenzar. O sea, mientras estoy grabando este video seguramente esté el partido en juego, así que como va a durar bastante el video creo yo, vamos a estar comenzando con México, que quedó puntero del grupo A, una de las sedes de este mundial y la única selección que ganó sus 3 partidos sin recibir goles. Hasta el final de la segunda era México y Argentina. Como Argentina recibió un gol de Jordania, terminó siendo México el único equipo en tener valla invicta con 3 victorias. Terminó clasificándose Sudáfrica, segundo con 4 puntos, y Corea quedando afuera. Es uno de los 4 peores terceros, se podría decir. Un Corea que, bueno, uno creía que iba a estar peleando justamente con México ese primer lugar, terminó perdiendo con Sudáfrica en la última fecha y de esa manera también quedando afuera. Sudáfrica, que había tenido un flojísimo debut, nadie esperaba nada de ellos, se terminó metiendo como segundo. Después, grupo B, tenemos a Suiza, Canadá, Bosnia y Qatar. Bueno, se terminó dando un poco la lógica, que era Suiza puntero y Canadá-Bosnia peleando por ese segundo lugar. Bosnia terminó clasificándose como como uno de los mejores terceros, y Suiza, que se peleaba con Canadá ese primer lugar, porque a la última fecha llegaron los dos con 4 puntos. Suiza terminó venciendo a Canadá 2-1 y quedándose con el primer lugar del grupo B. Se dio más o menos, como dije, lo lógico. Después, grupo C, también se dio un poco la lógica, con Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Brasil había empatado con Marruecos en el debut, después goleó a Haití y después le ganó muy bien a Escocia, que Escocia fue una vergüenza, la verdad, el mundial, porque le ganó a Haití 1-0 con un gol con desvío, terminó perdiendo los otros 2 partidos, no jugó nunca bien, parece que se quedó con el fútbol de los comienzos. No sé, una vergüenza. Escocia se tenía que quedar afuera de los 8 mejores terceros. Yo hice fuerza porque Escocia no clasifique, no verlo más, porque realmente fue un desastre. Y eso que tiene algunos jugadores de buen pie, pero aún así fue un desastre. Lo que yo también había dicho en la predicción, que Brasil-Marruecos iba a terminar definiendo por diferencia de gol, yo veía a Brasil ganando por superioridad en los goles, a algo que Marruecos no iba a poder hacer. Y bueno, es lo que se terminó dando también, porque el empate terminó en la primera fecha terminó derivando en que se termina definiendo por diferencia de gol, con 3 goles más Brasil a su favor. Una Brasil que aún así no me pareció la gran cosa, fue bastante carreada por Vinicius en esta fase de grupo, que convirtió en los 3 partidos y fue MVP en los 3 partidos. Pero que va a tener un duro cruce en 16 avos, que después lo voy a estar comentando. Neymar sumó sus primeros minutos, 10 minutos, pudo jugar 10-15 minutos. Pues en el grupo D, donde teníamos una de las mayores decepciones de esta fase de grupos, que era Turquía, donde ya en la segunda fecha había quedado eliminado. Bueno, Estados Unidos se terminó quedando con el grupo y perdió con Turquía justamente 3-2 en la última jugada de partido. Todos los goles que no pudo hacer Turquía en la fase de grupo le cayó en el último partido. Estados Unidos igual rotó bastante en bastantes posiciones. Pulisic volvió a sumar minutos porque ya tenía el primer lugar asegurado. Mientras que Australia y Paraguay, no vi el partido, pero lo más probable es que hayan arreglado el empate. Yo lo que vi de las estadísticas, por lo menos, que nunca, no, a mí no me gusta basarme en un partido por las estadísticas. Paraguay no había pateado al arco y dije, listo, se tiraron atrás a aguantar el empate hasta que lo terminaron firmando los australianos. Paraguay, que yo creo que dejó mucho que desear en la fase de grupos. En el debut se comió una goleada con Estados Unidos frente a Turquía. Es verdad que jugó todo un tiempo con uno menos por la expulsión de Almirón, pero tampoco fue la gran cosa. O sea, hizo el gol al minuto y a partir de ahí aguantar, y después el empate contra Australia, que le servía para clasificar como uno de los mejores terceros. Entonces una fase de grupo que la verdad dejó bastante que desear, y ahora va a estar enfrentando a Alemania. Obviamente arranca un mundial nuevo prácticamente, se empareja un poco más todo porque es un mata-mata, pero la verdad que la veo bastante complicada para los de Alfaro. Y Turquía, más allá de la victoria en la última fecha, no deja de ser una de las excepciones, obviamente. Después en el grupo E, con Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao, Costa de Marfil venció a Curazao 2-0, y Alemania, o mejor dicho, Ecuador,
le ganó a Alemania y se terminó clasificando como uno de los mejores terceros. Ecuador estaba obligado a ganarle a Alemania, Alemania que encima salió con mayoría de titulares, pero Ecuador arrancó perdiendo al comienzo del partido, lo empató al toque con gol de Angulo y lo terminó ganando sobre el final del partido con gol de Gonzalo Plata y se terminó metiendo como uno de los mejores terceros. Tenía que dar el golpe Ecuador si quería meterse, y a pesar de que Alemania puso titulares, que obviamente Alemania no lo jugó a matar o morir, no lo jugó con la obligación de ganar porque no la tenía, ya estaba con el primer puesto asegurado, por eso uno especulaba con que ponga suplentes Nagelsmann. Bueno, Ecuador lo terminó ganando igual y de esta manera fue como terminó quedando el grupo. Alemania con el grupo ganado por el enfrentamiento entre sí con Costa de Marfil. En el grupo F tenemos a Países Bajos puntero con 7 puntos, Japón con 5, Suecia con 4 y Túnez con 0. Obviamente Países Bajos le ganó a Túnez 3-1, ya a los 10 minutos más o menos estaba 2-0 para Países Bajos, después terminó descontando Túnez y lo terminó ganando 3-1 Holanda. Y Japón y Suecia, que para mí habían hecho una muy digna fase de grupos, terminaron empatando y de esta manera los dos clasificándose a la siguiente fase. Japón merecía clasificarse y Suecia me parece que también merecía clasificarse porque goleó a Túnez en el debut, que es verdad que Túnez, a ver, no era la gran cosa. Japón también la golea, pero después con Holanda no creo que haya merecido perder de la manera que perdió 5-1. Y después contra Japón se quedó con un muy buen empate. Ambos yo creo que terminaban también firmando el empate porque Japón quedaba segundo y Suecia clasificando como uno de los mejores terceros. Una Suecia que no había ganado ningún partido en fase eliminatoria, se terminó metiendo por repechaje. Como no te va a firmar jugar 16avos del Mundial? El partido lo arrancó ganando Japón, después lo terminó empatando Suecia con un golazo de Langa, que como dije en el repaso de la fecha 2 tenía que ser titular. Contra Holanda entró del banco, cambió el partido y contra Japón le da el empate que lo mete en la siguiente fase. A Suecia no le sobra nada y no entiendo cómo un jugador de las características de Langa con tan buen 1 versus 1 y de buena temporada en Newcastle era suplente. Después en el grupo G tenemos a Bélgica con 5 puntos, Egipto con 5 puntos e Irán con 3 puntos, que no le alcanza para meterse en la siguiente fase, más allá de esos 0 goles de diferencia, no tiene diferencia de gol negativa, pero aún así no la alcanzó. Y Nueva Zelanda de Tim Payne último con 1 punto con ese empate frente a Irán en el debut. Este grupo la verdad fue una locura en un momento porque Bélgica goleó a Nueva Zelanda y podía quedarse con el primer lugar como se lo terminó quedando, pero siempre y cuando Egipto no le gane a Irán. Entonces, más allá de que Bélgica tenía que hacer lo propio, que era ganar, dependía de lo que pase en el otro partido. Estaban empatando, Irán convierte un gol agónico donde lo festejan, donde el jugador iraní se pone unos anteojos, todo, y se lo termina anulando por 5 centímetros del pie, y de esa manera es como Bélgica termina quedando puntero por diferencia de gol con Egipto, porque en el enfrentamiento entre sí lo habían empatado. E Irán hasta ese momento estaba último en la clasificación a la siguiente fase de los mejores terceros. O sea, era el octavo mejor tercero, pero dependía de otros resultados. Estaba octavo o séptimo por ahí. Pasaron de la alegría a la tristeza en 5 segundos. Bélgica, bueno, se terminó quedando con el grupo, que era a priori lo esperable, pero después de sus primeros 2 partidos dejaba dudas. Nadie dudaba de que le iba a ganar a Nueva Zelanda, pero tenía que golear y que lo acompañe un resultado en el otro partido para quedar puntero. Bueno, fue lo que terminó sucediendo y lo dicho, arranca otro mundial ahora para Bélgica. Y bueno, pasamos al grupo donde tenemos la mayor decepción de esta fase de grupo, que es la de Uruguay. España se terminó quedando con el grupo con 7 puntos, empató en el debut frente a Cabo Verde, goleó a Arabia y venció a Uruguay 1-0. Acá sí me voy a extender un poco más, que yo creo que España no lo jugó como una final, no lo jugó al nivel que puede dar España. Lo jugó sabiendo que si Uruguay empataba, bueno, ellos iban a terminar clasificando igual. No creo que España lo haya jugado con la intención de dejar a Uruguay afuera, y eso agrava también la eliminación de Uruguay, porque realmente Uruguay se queda afuera por hacer todo mal, básicamente. O sea, España no le ganó a Uruguay, Uruguay lo perdió contra España, y lo mismo que Uruguay se hizo empatar frente a Cabo Verde y frente a Arabia, bueno, hiciste todo lo posible para ganarlo y no se terminó dando. Frente a España hizo un digno partido y Mulera volvió a fallar, como falló frente a Arabia, como falló frente a Cabo Verde, como falló en varios partidos de otros mundiales. Tanto que Bielsa lo saca en el entretiempo, supuestamente Mulera pidió el cambio y clasificó Cabo Verde con 3 puntos, y ahora Argentina va a estar jugando frente a Cabo Verde. España, lo dicho, no hizo una muy buena fase de grupos porque el empate frente a Cabo Verde en la primera, contra Arabia es verdad que tuvo 25 minutos de la mejor España y que le alcanzó para estar goleando, y contra Uruguay dejó bastantes dudas, pero como dije con Alemania,
no creo que lo hayan jugado al 100%. Tiene la mala noticia de la lesión de Jeremy Pino y la lesión de Nico Williams, que creo que ambos se perderían lo que resta de Mundial. Uruguay no generó situaciones de peligro. Hay jugadores que para mí no lo jugaron como una verdadera final, dejaron mucho que desear, como uno es Valverde, capitán de la selección, capitán de Real Madrid, y que este Mundial la verdad que dejó mucho que desear. No lo jugó a la altura de un jugador como es Valverde, como capitán de Uruguay, y Bielsa lo termina sacando a los 55 minutos para poner a Federico Viñas y jugar con doble 9 con Darwin Núñez, que también yo creo que tuvo un flojísimo partido. De Uruguay creo que se salva capaz el ingreso de la Cruz, más allá de que después termina manchando su partido por la lesión a Nico Williams con la patada que le da, que es de roja. Y Bentancur, que es verdad que arranca mal regalando una pelota al principio del partido insólita, después termina levantando y termina siendo para mí de lo mejor de Uruguay en el partido. Claramente Uruguay había llegado con muchas dudas a este mundial, con internas en el plantel, con Bielsa y todo. Como llegó Argentina a Rusia 2018, solamente que ese día, ese mundial, se termina dando la clasificación con el gol agónico de Rojo, que podría haber sido un gol de Uruguay frente a España, y que después Uruguay se termine quedando afuera en 16avos, o sea, hubiese sido algo así. Pues en el grupo I tenemos a Francia con 9 puntos, habiendo ganado sus 3 partidos, ganándole a Noruega en la última fecha, donde si quería quedarse con el primer lugar tenía que vencer a Noruega, y Noruega lo mismo, pero Noruega priorizó jugar los 16avos con jugadores mejor físicamente, y Haaland no sumó ningún minuto. Por ejemplo, puso todos suplentes o la mayoría suplentes pensando en 16avos. No quería, y lo entiendo perfectamente, obviamente para el espectáculo todos queríamos ver un Mbappé contra Haaland, pero pensando en el bien de Noruega, está bien, pongo suplente frente a Francia, no hago un esfuerzo físico enorme para después llegar cansado de 16avos, capaz volver a hacer un tremendo esfuerzo como lo va a tener que hacer, y en octavos llegar peor físicamente. Entonces de ese punto capaz que Noruega ponía titulares y perdía igual, así que está bien para mí que haya puesto suplentes. Hubo hat-trick de Dembélé. Mbappé no logró anotar su gol como venía haciendo en los anteriores partidos del Mundial, y Senegal volvió a Irak, que era lo que tenía que hacer si quería meterse como uno de los mejores 8 terceros. Después en el grupo J, obviamente Argentina puntero con 9 puntos, puntaje ideal. Lamentablemente nos hizo un gol Jordania, entonces no pudimos cerrar este grupo con 0 goles en contra, pero habiéndose dado también el lujo de rotar en el último partido en prácticamente todos los puestos. Los únicos que se mantuvieron fueron Lautaro y el Dibu. Lautaro más que nada yo creo que para que se le abra el arco. Julián también jugó, fueron doble 9, no se le pudo abrir el arco a Julián, lamentablemente también hizo un flojísimo partido. Yo creo que fue de los peores partidos de Julián, no en la selección sino en su carrera. O sea, perdió muchísimas pelotas, fue muy flojo lo suyo, lamentablemente, porque era el partido para volver a agarrar confianza. Lautaro, por suerte, por otro lado, sí se le abrió el arco. Golazo de Lo Celso de tiro libre y golazo de Messi de tiro libre. Ambos, el arquero, la verdad que tuvo bastante responsabilidad, pero Messi jugó 20 minutos y le bastó para sumar un gol más en la lista de los máximos goleadores en la historia de los mundiales. Llegó a 19, llegó a 6 en este mundial. Lo sigue Dembélé, lo sigue Mbappé, lo sigue Haaland. Y yo creo que la mejor noticia fue que Lautaro convirtió de penal, pero convirtió. También tuvo un travesaño, pero necesitas también de un muy buen Julián, porque el Flaco López, la verdad que no estaba para ser titular o para sumar media hora en un partido mata-mata. Si estaba Panicelli, otra era la cuestión, pero como el Flaco López no la veo de esa manera. Y después por otro lado, Austria y Argelia empataron 3-3 en un partido que también fue increíble. Mientras Argentina estaba jugando prácticamente un amistoso, ellos estaban cagando a goles. Argelia pasó a ganarlo 3-2 sobre el final del partido, y Argelia iba a estar jugando contra España, y de esa manera Austria quedaba fuera del mundial e Irán clasificaba como uno de los mejores terceros. O sea, no se iba a jugar ningún otro partido. O sea, Irán se estaba metiendo en la siguiente fase, saca de medio a Austria y empata el partido. Y de esa manera Austria va con España, Argelia va con Suiza, e Irán se termina quedando afuera del mundial. Así que lo que le pasó a Irán frente a Egipto, que pasó de la alegría a la tristeza en 5 segundos, le pasó lo mismo en un partido que no estaban ellos en el medio, o sea que no lo estaban jugando. Muy triste lo de Irán, que para mí hubiese estado bueno que se meta en la siguiente fase con todo lo que están viviendo lógicamente. Después en el grupo acá tenemos a Colombia, que se terminó quedando con el grupo con 7 puntos, Portugal con 5, Congo con 4 y Uzbekistán con 0. Colombia termina quedándose con un grupo que bueno, tenía uno de los candidatos a ganar este mundial como es Portugal. Obviamente el empate de Portugal frente a Congo en el debut lo condenó
para no quedarse con el grupo. O sea, tenía que ganar la Colombia en la última fecha, que era lo más complicado. Bueno, se terminó dando 0-0. Aún así tuvieron bastantes ocasiones los dos. Podrían haberse quedado con el triunfo cualquiera de los dos. De hecho, Colombia, o sea, Davinson Sánchez le da el triunfo a Colombia sobre el final del partido y se lo terminan anulando, pero es raro porque no hay una imagen que te muestra que está habilitado, otra que parece que no, pero por suerte Colombia no se tuvo que amargar ni hacer ningún quilombo porque le bastó igual el empate para quedarse con el grupo. Y la Portugal de Cristiano va por el lado complicado del cuadro, como se podría decir, ¿no? Donde te puede tocar después a Francia, te puede tocar o a Alemania, o sea, se le complica a Portugal, le puede tocar a España si avanza a la siguiente fase. Y Congo que le ganó 3-1 a Uzbekistán y termina clasificándose a la siguiente fase como el mejor tercero. Locura lo de Congo, que la verdad que hizo una muy buena fase de grupos, le empató a Portugal, dio la cara contra Colombia y hizo lo que tenía que hacer en la última, que era ganar a Uzbekistán. Después en el último grupo, antes de pasar a ver los mejores terceros, tenemos a Inglaterra puntero con 7, Croacia con 6, Ghana con 4, clasificándose a la siguiente fase, y Panamá con 0. Inglaterra venció a Panamá 2-0, un partido que le costó bastante más de lo esperado. Gana, ponerle que se te podía complicar, entendible el empate, hasta ahí igualmente. Pero Panamá ya estaba dejando bastante dudas a Inglaterra, estaba repitiendo lo hecho frente a Ghana, pero contra una selección inferior, hasta que pudo abrir el partido Bellingham y después liquidarlo Harry Kane. Mientras que Croacia venció 2-1 a Ghana y le bastó para quedarse con ese segundo lugar. Estaba ganando 1-0, lo empató Ghana y al toque pasó a ganarlo 2-1 Croacia y bueno, Ghana metiéndose entre los mejores terceros. Y los clasificados con el tercer puesto, que terminan siendo Congo, Suecia, Ghana, Ecuador, Bosnia, Argelia, Paraguay y Senegal. Se terminan quedando fuera Irán, Corea del Sur, Escocia y Uruguay. Un Uruguay que no le bastaba con quedarse afuera en fase de grupo, sino que termina quedando como el peor tercero en un grupo con Cabo Verde y Arabia Saudita. Mi predicción va a ser que Alemania elimina a Paraguay, hasta ahí llega la selección de Alfaro, Francia elimina a Suecia, Canadá elimina a Sudáfrica, partido que se está disputando ahora mismo y va 0-0 por el momento, Países Bajos elimina a Marruecos, Portugal, Croacia, creo que Croacia se está quedando bastante físicamente y no va a poder aguantar a Portugal, aunque te puede llevar el partido a penales capaz, pero veo a Portugal por encima. España elimina a Austria, Estados Unidos elimina a Bosnia, Bélgica elimina a Senegal, Brasil, Japón, veo más parejo de lo que uno podría llegar a creer, la verdad no la va a tener fácil Brasil, lo voy a dar como que gana la serie y puede avanzar, gana el partido y puede avanzar a la siguiente fase por ser Brasil, pero Japón no se la va a hacer fácil y podría llegar a dar el batacazo, la verdad que no sería ninguna locura. Costa de Marfil, Noruega, partido parejo, la verdad, porque está Haaland del otro lado. Aunque veo Costa de Marfil mejor como equipo. O sea, si Noruega pasa es porque tiene a Haaland. Pero lo voy a dar a Costa de Marfil porque como equipo, como digo, lo veo mejor que a Noruega. Ecuador para mí elimina a México. México viene a hacer una enorme fase de grupo, como dije, sin recibir ningún gol y con puntaje ideal. Pero que creo que Ecuador salió muy fortalecido después de la victoria frente a Alemania, después de la fase de grupos que hizo, y va a poder eliminar a México. Inglaterra va a eliminar a Congo, más allá de la muy buena fase de grupos que hizo Congo. Creo que la jerarquía de Inglaterra no va a poder Congo contra eso. Argentina elimina a Cabo Verde, Egipto elimina a Australia, un poco pareja igual esa serie, pero creo que Egipto hizo muy buena fase de grupos. Suiza, Argelia bastante parejo, lo voy a dar a Suiza como clasificado y Colombia. Esos serían mis clasificados a los octavos de final, que bueno, 16 avos que ya se están disputando, que se van a disputar esta semana. Y bueno, que hablando pura y exclusivamente de Argentina, la verdad que muchos se están quejando de que tiene un lado fácil del cuadro y qué sé yo. ¿Y qué querés que hagamos, hermano? No tiene la culpa Argentina de que Uruguay queda fuera en su grupo cuando era uno de los posibles rivales. Uno en la previa creía que se iba a dar Argentina-Uruguay en 16 avos, que después ni Turquía ni Paraguay, e incluso Estados Unidos no haya quedado segundo, y por eso te puede tocar Australia, que Egipto haya quedado segundo, no quedó Bélgica, y bueno, se terminan alineando los planetas para que el rival más complicado a priori sea recién en cuarto de final, que puede ser Colombia, y Argentina no tiene la culpa. Argentina hizo lo que tenía que hacer, que era ganar el grupo, y lo terminó ganando con puntaje ideal, y bueno, tienen que jugar contra Cabo Verde, y uno creería que va a terminar clasificándose. Así que nada, lo vemos ya puede ser en el post partido de Argentina probablemente, o en algún partido que quiera traer opinión de si Brasil quedó afuera, bueno, quiera traer un video hablando pura y exclusivamente de eso, pero lo iré viendo en la semana de qué puedo traer. Así que nada, hasta el próximo video.